Si están paseando por Atenas, a la sombra de la Acrópolis, es probable que accidentalmente pasen por frente de esta casa, la más antigua de Atenas. Es un konaki, una tradicional casa otomana del siglo XVIII que perteneció a la familia Venizelos, una familia aristocrática de la época. Es la última casa de este estilo que queda en Atenas. Tiene 2 pisos y 2 patios. En el patio frontal se pueden ver los restos de las murallas romanas tardías. Por otro lado, 3 siglos no parece mucho tiempo para un lugar con tanta historia como Atenas. Pero esta afirmación es técnicamente correcta. Y es que el municipio de Atenas es mucho más pequeño de lo que parece a simple vista. Ahora bien, alejándonos unos pocos kilómetros al este, en el monte Imitos, podemos encontrar algo más acorde a nuestras expectativas. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a visitar la casa más antigua de Atenas y de la región de Ática. Este tipo de edificación tiene el nombre de Dracospiti, lo que se traduce como la casa del dragón. Está construida con grandes bloques de piedra, unidos, sin argamasa ni mortero de agarre, y con lajas de piedra para los techos. Las Dracospiti son comunes en la isla de Evia, que queda al noreste de la región de Ática. En el sur de esta isla se encontraron 24 edificaciones de este estilo. No existe consenso respecto a la identidad de quienes las construyeron, su uso, su propósito, ni sobre su datación. Y más raro aún, no hay ninguna mención de ellas en las fuentes clásicas. La primera mención es del geólogo, viajero y escritor británico del siglo XVIII, John Hawkins. Tras él, la primera descripción detallada es del año 1842, hecha por el arqueólogo alemán H.N. Ulrichs. Hubo excavaciones bajo el suelo de una de las casas de Evia, lideradas por el profesor Nikolaos Motsopoulos, en 1959, donde se encontraron fragmentos de cerámicas de múltiples periodos, empezando por el periodo arcaico y terminando en el periodo romano. Existen especulaciones de que podrían haber sido construidas por los driopes, una tribu de la antigua Grecia que habitó el sur de Evia en el siglo XIII a.C. Esta Dracospiti es circular. Mide aproximadamente unos 3 metros de largo por 3 metros de ancho, con 2 metros de altura en el centro, por lo que es posible estar parado dentro. Tiene una entrada con dirección oeste que provee una vista increíble del norte de Atenas. Y una segunda entrada, más pequeña, con dirección sur, parcialmente tapada por tierra. En el centro se puede encontrar un mortero de piedra. Su forma la hace única, ya que las Dracospiti de Evia tienen toda forma rectangular. Lamentablemente es la única que se conserva. Restos hallados alrededor hacen pensar que había otras. A unos 200 metros se encuentra la cantera de donde se extrajo la roca. Este lugar se lo conoce como Karabi, o barco en griego, porque parte de su relieve se parece a la proa de un barco. Y es muy conocido entre los aficionados a la escalada. Para visitar la Dracospiti de Imitos se puede llegar con buses urbanos hasta varios puntos cercanos en la base de la montaña. También se puede llegar hasta Kesariani con coche y de ahí caminar. El acceso es libre y gratuito y se puede visitar las 24 horas.
Caminando desde Quesarianí se llega en 1 hora y para ver la casa solo se necesitan 10 minutos. También recomendamos que visiten la Casa Benicelos. Se encuentra abierta de martes a jueves de 10 a 13 y los domingos de 11 a 16. Y la entrada es a donación. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal, que los necesitamos para poder seguir creciendo y haciendo videos como este. Y si están por el Monte Mitos, en las cercanías, también se pueden ver las ruinas de una basílica paleocristiana con partes de antiguos templos incrustados en sus paredes, así como el monasterio de Quesarianí. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.